Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. El objetivo de este video es que podamos pensarnos un poco acerca de otra de las etapas relevantes a nivel pues como de este ciclo vital que hemos venido trabajando, y es el tema de la adultez y la vejez. Pues la idea es que podamos hablar en esta ocasión acerca de la adultez tardía desde las dimensiones físicas, cognitiva y psicosocial, pues tal y como lo estuvieron ustedes leyendo ahí en el texto de Papalia. Entonces les voy a mostrar las diapositivas, unas diapositivas. La idea es que nos quede muy claro esas principales situaciones, esos principales cambios que se van presentando, que vamos vivenciando pues a través de la vida, y pues esta, digámoslo así, última etapa del ciclo vital como tal, que se conoce como adultez tardía, pues no puede ser la excepción. Entonces, cuando hablamos de adultez tardía desde la perspectiva de Papalia, es importante tener en cuenta que hablamos a partir de los 65 años. Entonces, empiezo esa presentación con esta pregunta, ese cuestionamiento. Bueno, ¿qué significa para ustedes envejecer? ¿Sí? Se aparecen en ustedes temores, tal vez prejuicios, tal vez incertidumbres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando ustedes piensan en la vejez? Como en algún momento les había comentado, esta etapa suele ser muy compleja. Encontrar psicólogos que decidan, o profesionales en general, que decidan trabajar específicamente o especializarse en esta etapa de ciclo vital es un poco difícil, porque pues pudiéramos pensar que es una etapa, o pensarnos en esta etapa implica una confrontación. Vale, entonces, ¿qué piensa usted sobre la vejez? ¿Sí? ¿Cómo, si conoce sus abuelos, si ha tenido la oportunidad de convivir con abuelos, con sus padres que están de pronto en esta edad, cómo ha sido esa vivencia con ellos, ¿cierto? ¿Cómo ha sido su realidad con estas personas que están en esta etapa? ¿Realmente es una etapa para prepararse para morir? ¿Es una etapa para aprender más cosas? ¿Es una etapa para resignarse y esperar que pueda pasar? ¿Es una etapa para maltratar o recibir maltratos? ¿Qué pasa en esta etapa? ¿Sí? Piénsese un momento sobre eso. La vejez hoy en las culturas occidentales se concibe generalmente como un hecho negativo, ¿cierto? Decirle a una persona vieja es prácticamente insultarla, ¿sí? Entonces, aquí pues nos propone algunas maneras de llamarlos: ciudadanos mayores, personas de la edad dorada, personas de edad avanzada, ancianos, personas más viejas, personas en años de cosecha, personas en el crepúsculo, la tercera edad. Bueno, todo esto nos habla de maneras como se nombra a la vejez el día de hoy, ¿sí? Y pues a nivel de prejuicio o de discriminación, pues se habla del viejismo, ¿sí? De todas maneras, pues es importante tener en cuenta que en muchos lugares y en muchas familias el ser viejo está íntimamente relacionado con debilidad, con inhabilidad, con incapacidad mental, con imposibilidad de hacer muchas cosas, ¿cierto? Esas malas interpretaciones. Y pues si la familia y la persona concibe la vejez desde este punto de vista, pues es muy probable que el anciano que esté alrededor suyo, que el viejo, que el adulto tardío que esté en su entorno, pues lo asuma de esa manera, se sienta inhábil, se siente incapaz, se sienta menos. Entonces eso va a generar pues una influencia importante, no solamente en la manera como los otros los tratan, sino como ellos empiezan a ver a sí mismos, y eso pues saben ustedes las repercusiones que tiene a nivel de salud mental. Entonces, las poblaciones son cada vez más longevas porque ha disminuido la fertilidad, hay un mayor crecimiento económico, hay una mejor nutrición, hay personas que han decidido tener estilos de vida más sanos. Digámoslo así, que los avances científicos pues nos han permitido tener un mejor control de enfermedades infecciosas. Bueno, el tema del agua, el acceso a los servicios públicos, pues ahorita es mucho más seguro. El avance de la ciencia, tecnología, medicina, lo que estábamos diciendo, pues se convierte en la posibilidad de tener una mayor expectativa de vida, de durar un poquito más.
digámoslo así, gracias pues como a todos estos avances, lo que quiere decir que cada vez hay más personas en nuestra sociedad que están vivenciando esta etapa y pensaría yo pues que es muy significativo empezar a pensarnos de qué manera vamos a garantizar que estos personas, estos adultos tardíos se han visto desde una perspectiva diferente y ustedes pues cómo van a empezar o cómo vamos a empezar como psicólogos a empezar a transformar esos prejuicios, esos estereotipos negativos relacionados con la vejez, empezarlos a transformar en el potencial y en las cosas positivas o favorables que tiene vivenciar esta etapa. El envejecimiento pues implica, saben que Papalia pues es fan número uno de defender los estilos de vida sanos, saludables, pues entonces envejecer y la manera como se va a envejecer pues es inevitable, pero envejecer en mejor medida, en mejores condiciones, pues sí se puede evitar. Ustedes lo saben, mejorando esos hábitos de vida. Entonces se habla del envejecimiento primario, que es gradual, que es inevitable, que sí se da un deterioro corporal, ¿cierto? Y esos son asuntos biológicos que no se pueden controlar. Pero cuando hablamos ya del envejecimiento secundario, pues ya estamos hablando de resultados de enfermedades, pues asuntos seguramente genéticos, pero también asuntos relacionados con el abuso, con la inactividad, con la pereza tal vez, con la quietud, con todos estos estilos de vida pues insanos, inadecuados, y esto pues hace referencia a factores que sí podemos controlar. Entonces el sedentarismo, el cigarrillo, la alimentación alta en azúcares, en grasa, ustedes saben que hace parte entonces de ese envejecimiento secundario, y pues ese envejecimiento podría ser, digámoslo así, mejor en la medida en que sepamos, tomemos conciencia, pero también logremos promover en otras personas pues esta formación específica pues en el cuidado, en el autocuidado y en cómo eso va a pues permitir tener una mejor calidad de vida si se quiere. ¿Listo? Entonces hay unos científicos sociales pues que hablan de 3 tipos de viejos, ¿sí? Viejos jóvenes, que sería entre 65 y 74 años. Dice pues que aún a esa edad se mantienen vitales, activos, vigorosos. Ya los viejos, que serían entre los 75 y 84 años. Y ya unos viejos de edad avanzada, pues podríamos decir desde esta perspectiva que son los que viven más de 85 años y pues suelen ser más propensos a enfermedades y a ser débiles, digamos un poco vulnerables. Sin embargo, hay una clasificación más coherente que hace por medio más bien de edad funcional, pues saben que esta otra posibilidad de no mirar pues en la edad como tal, sino en la funcionalidad, es una perspectiva mucho más, pensaría yo, efectiva, mucho más clara, mucho más consistente, pensar más bien en el nivel de funcionalidad más que en la edad que tenga, pues ya todos sabemos que eso es un asunto muy, muy relativo. Entonces, vamos a hablar de la longevidad. Las mujeres saben, lo hemos mencionado, suelen vivir más que el hombre, que los hombres. Seguramente está relacionado con este nivel de longevidad, su cuidado, la búsqueda de atención médica, que tienen más posibilidades y también buscan y propician ese apoyo social. Y bueno, la posición socioeconómica, saben que para Papalia pues juega un papel muy importante a todo nivel, y que pues una persona con una posición socioeconómica alta pues o cómoda tiene mayores posibilidades, ¿cierto? Mayor expectativa de vida en los países desarrollados. Pues viven con buena salud y digamos que los niveles de discapacidad cambian significativamente. Digamos que a nivel de desarrollo físico podemos hablar de la senectud, que es el proceso de deterioro de las funciones corporales, ¿sí? Senectud es el nombre que recibe a ese deterioro que vamos teniendo de las funciones corporales, pues que son, como los decíamos ahorita, biológicas, que son propias del envejecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Cambios físicos relevantes.
Fue en cuanto a la fuerza, coordinación y tiempo de reacción. Pueden hacer cualquier cosa, pero la harán con mayor lentitud, tienen menos fuerza. Es importante señalar que esto se puede entrenar físicamente para evitar este decaimiento, pues en la etapa de adultez media ya lo habíamos mencionado, hacer ejercicios, obviamente no muy fuertes, sino ejercicios de fuerza, el movimiento, lo que no se usa se atrofia, eso nos quedó muy claro con la anterior etapa, la de la adultez media. Sin embargo, pues aquí nos dice, vamos a detener ese deterioro en la medida en que podamos ejercitarnos, ¿cierto? Entonces, los viejos, las personas, los adultos tardíos son capaces de hacer cualquier cosa, siempre y cuando, pues eso va a depender también de su condición de salud, ¿cierto? Y que no tenga ninguna discapacidad, pero son capaces en términos generales de hacer cualquier cosa, pero lo harán con más lentitud, ¿sí? Y pues es claro que ellos tienen mucha menos fuerza, entonces la idea es entrenar esa fuerza. El sueño pues es más ligero, sabemos los que tienen abuelos o padres de la tercera edad, saben que duermen más poquito, el sueño profundo pues es un poco más difícil de tener, se despiertan muy fácilmente y duermen más poco y les cuesta muchísimo adaptarse, el tema de adaptación sensorial, específicamente la temperatura, les cuesta muchísimo esto. Su piel suele ser más pálida, pues se pierde la elasticidad por pérdida también de la grasa y la masa muscular. El cabello pues suele ser cada vez más blanco, ya sabemos por qué, se hacen más pequeños en tamaño, ¿cierto? Van perdiendo, digamos así, talla. Se puede aparecer la joroba, la osteoporosis pues ya sabemos, y sobre todo que en las mujeres pues suele ocurrir sobre todo después de la menopausia, y pues esa propensión a fracturas, caídas, cierto que pasa todo este tipo de cosas. A nivel cerebral pues la velocidad en el procesamiento de la información disminuye, saben que se pierde mielina, y pues la memoria es uno de los procesos pues que más se ve afectado. A nivel de la parte sexual nos dice que esa actividad sexual continúa, sin embargo pues saben que va a tener unos cambios importantes y pues va a tener como unos requerimientos puntuales. La visión pues tienen problemas a nivel de la percepción de la profundidad, para la diferenciación de los colores. Si usted ve pues que su abuelo o una persona cercana dice qué color es ese, yo no veo eso, ¿cómo así? Empieza pues a cambiar esa manera de percibir el color. Problemas en la visión en la noche, ¿cierto? Ya sabemos que continúa la presbicia, aparecen cataratas y puede aparecer el glaucoma como una enfermedad de la visión. A nivel auditivo, la mitad de las personas entre 75 y 79 años sufren problemas auditivos, y el tema con esto es que no logran aceptarlo y se niegan a utilizar audífonos que podría ayudar pues obviamente a escuchar mucho mejor. Gusto y olfato pues continúa esa disminución porque hay una atrofia de los órganos específicamente. La mayoría de los adultos en esta edad no limitan sus actividades por problemas de salud, a no ser pues de que estas sean graves, ¿cierto? ¿Cuáles pueden ser esas enfermedades más comunes? Según nos dice Papalia: infecciones respiratorias, problemas digestivos, artritis, hipertensión, pues la sordera, enfermedades coronarias, deterioros ortopédicos, cataratas, diabetes, pues son enfermedades importantes que aparecen, no descartando pues obviamente muchas más. El estilo de vida y la salud, lo hemos nombrado, la actividad física, la nutrición, la higiene oral, la revisión constante pues a nivel médico, los buenos hábitos, la vida social constante, el mejoramiento de las relaciones familiares o el fortalecimiento de los vínculos familiares van a ser factores importantes de protección. Ya vamos a hablar entonces del desarrollo cognitivo, pues pensaría yo que en esta etapa hablar del desarrollo es muy teso, porque más fácil estamos hablando de unos cambios, ¿cierto? No necesariamente
pérdidas, pero sí cambios significativos. Entonces, pues seguimos hablándolo en términos de desarrollo, pero realmente podríamos hablar en el tema de adultez y más que todo, pues en este vejez, de esos cambios a los que ellos se enfrentan. Entonces, a nivel cognitivo, ¿con qué nos encontramos? Están influidos por la capacidad cognitiva temprana, o sea, cuando eran jóvenes, que tanto desarrollaron esas funciones cognitivas. Eso va a traer una repercusión en este momento, en esta etapa. La posición socioeconómica juega un papel muy importante, el nivel educativo, cuánto estudió, cuánto lectura realiza cotidianamente, sopas de letras, crucigramas, videos, bueno, toda esta parte que tanto ha estimulado esa parte cognitiva, toda la parte de ejercitación mental, todo eso va a tener una influencia importante a ese nivel cognitivo. Se pueden dar nuevos aprendizajes en la adultez tardía. Los invito a que se vean ese video que están allí en las diapositivas, hablando de una experiencia, pues de unos adultos tardíos que se enfrentan a unas oportunidades de aprendizaje relacionados con cambios, digámoslo así, tecnológicos en la sociedad, pues entendiendo lo que eso, el aprendizaje de estas tecnologías y de estas nuevas situaciones, cómo los puede favorecer y de qué manera ellos pudieran avanzar o adquirir o no esa posibilidad de aprendizaje. El desarrollo pues intelectual, Papalia nos habla de un modelo de proceso dual de Baltes y nos dice pues que hay dos dimensiones en la inteligencia, que hay una inteligencia mecánica y hay una inteligencia pragmática. Cuando hablamos de inteligencia mecánica, estamos hablando de un procesamiento de información, de una capacidad de resolución de problemas, de la memoria, de la atención. Y cuando hablamos de lo pragmático, estamos hablando pues de ese pensamiento obviamente mucho más práctico, de la aplicabilidad de la información, del conocimiento pues en la vida diaria, habilidades acumuladas, pericia, que ya lo habíamos hablado en adultez media, esa experiencia, esa especialidad, esa productividad y ese uso pues de la sabiduría, ¿cierto? Las personas mayores utilizan más la inteligencia pragmática, ya lo habíamos visto desde la perspectiva de la inteligencia cristalizada en adultez media, pues desde esta perspectiva de Baltes nos dice que la inteligencia pragmática, el uso más práctico, más aplicado para mantener o mejorar su funcionamiento intelectual suele ser pues más común en estos adultos tardíos. Conservan una capacidad para resolver problemas cotidianos, sobre todo con los que están familiarizados y pues son capaces de resolver mejor problemas interpersonales que los instrumentales, o sea, los que implican pues un nuevo aprendizaje y unos procesos. A nivel de memoria, generalmente pues los viejos tienen problemas en el aprendizaje de nuevas tareas, va a ser un poco más difícil para ellos, no quiere decir que no sea posible, pero va a ser un poco más difícil para ellos el aprendizaje de nuevas tareas. Las tareas complejas que requieren memoria de trabajo son más difíciles de realizar, esas tareas pues que implican el funcionamiento cognitivo tan complejo como es la memoria de trabajo, pues va a ser más complejo para ellos, ¿cierto? Más difícil de realizar, de llevar a cabo, pero no quiere decir que no sea posible, ¿cierto? Por lo tanto, van a necesitar mucha más tolerancia a la frustración, mucha más paciencia, mucha más persistencia, pues para enfrentarse a este tipo de tareas. La memoria